Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de enterarse de todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo, especialmente, como bien lo dice el título, con nuestra pareja favorita, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Yo soy tu nombre del canal y les doy la bienvenida a su canal favorito de chismecito, noticias y todo lo que quieran saber sobre sus celebridades favoritas. Hoy prepárense porque tenemos un vídeo que arde. Desde que Hande y Kerem nos robaron el corazón en asteriscos en Calcap asterisco, o asterisco Love is in the air asterisco como la conocemos por aquí, todos, hemos estado suspirando y esperando secretamente que su amor trascienda la pantalla. Y aunque su relación terminó hace ya un tiempo, los rumores, las indirectas y las señales no dejan de aparecer. Así que agárrense fuerte porque vamos a analizar a fondo cada detalle, cada pista, cada guiño que nos hace pensar, ¿será que Hande Erçel y Kerem Bürsin están a punto de darnos una segunda oportunidad? ¿Estarán planeando algo juntos? El deseo secreto de Hande podría estar más cerca de cumplirse de lo que imaginamos. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de especulaciones y sueños, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismecito jugoso, porque aquí somos los primeros en contárselo todo. Además, su suscripción nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Bien, para entender todo este embrollo romántico, primero tenemos que retroceder un poco. Recordemos cómo surgió la magia entre Hande y Kerem. Asteriscos en Calcap asterisco fue un boom a nivel mundial, y no solo por la trama adictiva, sino también por la química explosiva entre los protagonistas. Era palpable. Todos veíamos en Eda y Serkan un reflejo de lo que sentían Hande y Kerem en la vida real. Y así fue. Después de meses de negaciones y rumores que obviamente nosotros ya sabíamos, finalmente confirmaron su relación, y el mundo explotó de alegría. Fue un se los dije colectivo que resonó en todas las redes sociales. Su noviazgo fue un cuento de hadas hecho realidad. Viajes increíbles a lugares de ensueño, fotos adorables que inundaban nuestros feeds de Instagram, declaraciones de amor públicas que nos hacían suspirar como quinceañeras, todo era perfecto. Se convirtieron en la pareja del momento, la envidia de muchos y seamos honestos, ¿quién no quería ser Hande o Kerem por un día, y la inspiración de otros? Revistas de moda, portadas, entrevistas conjuntas, eran la imagen del éxito y el amor verdadero. Sin embargo, como todo cuento de hadas, también tuvo su final. De repente, sin previo aviso, como un rayo en un día soleado, anunciaron su separación. El golpe fue durísimo, para todos los fans que habíamos apostado por su amor. Los foros de discusión ardían, los grupos de WhatsApp se inundaron de mensajes de consuelo, y algunos de histeria, y las teorías conspirativas sobre la verdadera razón de la ruptura florecieron como hongos después de la lluvia. Las razones de su ruptura nunca quedaron del todo claras. Se habló de incompatibilidad, de diferencias en sus proyectos profesionales que los llevaban por caminos separados, de presiones mediáticas que los ahogaban, del peso de la fama y las expectativas del público. Se rumoreó incluso de terceros en discordia, aunque esos chismes nunca llegaron a confirmarse. Lo cierto es que ambos guardaron silencio y se limitaron a decir que seguían siendo amigos. ¿Pero, amigos? ¿En serio? Con esa química que traspasaba la pantalla, con esa conexión que parecía escrita en las estrellas, era difícil, imposible de creer. ¿Amigos después de un romance tan intenso? Por favor, no nos tomen el pelo. Era como decir que el sol no calienta. Y aquí es donde la historia se pone interesante, más jugosa que un melón en verano. Después de la ruptura, tanto Hande como Kerem siguieron adelante con sus vidas. Hande se enfocó aún más en su carrera como actriz, participando en nuevas series que la consolidaron como una de las estrellas más brillantes de Turquía y convirtiéndose en imagen de importantes marcas de lujo, acumulando contratos millonarios. Kerem, por su parte, también continuó trabajando en proyectos actorales, explorando su faceta como productor y mostrando su versatilidad en diferentes roles. Se le vio incluso coqueteando con Hollywood, con rumores de castings en producciones internacionales. Ambos aparentemente seguían sus caminos por separado, pero, ¿será que el destino tenía otros planes? Pero a pesar de la distancia física, de las agendas apretadas y de las nuevas parejas que se les han atribuido, que por cierto, ninguna ha logrado convencernos del todo, el fantasma de Hande y Kerem juntos nunca se fue.
Los fans no se rindieron y nosotros tampoco, por supuesto, y siguieron busca. Dos señales, migajas de esperanza que indicaran que una reconciliación era posible. Se convirtieron en detectives expertos, analizando cada publicación en redes sociales, cada entrevista, cada aparición pública. Eran unos verdaderos Sherlock Holmes del amor. Y para ser honestos, las señales han estado ahí, aunque a veces sutiles, a veces descaradas, pero ahí estaban, alimentando la llama de la esperanza. Empecemos por las indirectas, el plato fuerte de este chismecito. Ambos han publicado mensajes en sus redes sociales que, a interpretación de sus fans, y nuestra, por supuesto, parecen estar dirigidos el uno al otro. Frases sobre segundas oportunidades, sobre el destino caprichoso que une a las almas gemelas, sobre el poder del amor que todo lo puede, todo muy sospechoso. Por ejemplo, Ande publicó una foto de un atardecer con la leyenda, algunas historias merecen un segundo capítulo, y adivinen quién le dio me gusta casi instantáneamente. Bingo, Kerem. Y él, por su parte, subió una imagen de un cielo estrellado con la frase a veces, las constelaciones se realinean, una clara alusión al reencuentro. Demasiada casualidad, ¿no creen? Además han coincidido en eventos públicos, aunque han evitado ser fotografiados juntos. Se les vio en la misma fiesta de cumpleaños de un amigo en común, qué casualidad, en el mismo estreno de una película, otra coincidencia, y hasta en el mismo restaurante, ya esto es sospechoso. Evitaban a toda costa posar juntos para los fotógrafos, pero las miradas cómplices, las sonrisas tímidas y los gestos sutiles no pasaron desapercibidos para nuestros detectives fans ni para nosotros, por supuesto. ¿Casualidad o estrategia? ¿Estarán jugando al gato y al ratón con la prensa y los fans? ¿O simplemente están siendo cautelosos para no avivar aún más los rumores? La respuesta, mis chismosos, está en el aire. Luego, tenemos las declaraciones de sus amigos y familiares, la carnita asada del chisme. Algunos han insinuado con la boca pequeña, que Ande y Kerem siguen en contacto, que se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales y personales, y que la llama del amor no se ha extinguido por completo. Una amiga cercana de Ande comentó en una entrevista, siempre habrá un lugar especial para Kerem en el corazón de Ande, una frase que dejó a todos con la boca abierta. Y un familiar de Kerem, en un tono más enigmático, dijo, a veces, lo que parece roto, solo necesita ser reparado, otra pista que alimenta la esperanza. Imagínense la bomba que sería si esto fuera cierto. Sería la noticia del año. Pero la pista más jugosa de todas, la que realmente ha encendido las alarmas y puesto a hervir los rumores, es el rumor de un posible proyecto juntos. Se dice, se comenta, se rumorea con fuentes cercanas a la producción de Ojo, que Ande y Kerem podrían estar considerando volver a trabajar juntos en una nueva serie o película. El internet explotaría, colapsaría, se incendiaría si esto se confirmara. Sería el evento televisivo del siglo. Imaginen la emoción de verlos de nuevo en pantalla, interpretando a una pareja, reviviendo esa magia que tanto nos enamoró, pero esta vez con una historia aún más intensa y emocionante. Sería un éxito asegurado. ¿Por qué creo que esto es posible? Primero, porque Ande y Kerem son profesionales. Saben que su química es un activo valioso y que trabajar juntos sería un éxito comercial garantizado. Segundo, porque ambos han madurado y han aprendido de sus errores. Quizás ahora, con más experiencia y sabiduría, están en un mejor momento para retomar su relación, tanto personal como profesional. Tercero, porque el deseo de los fans es muy poderoso. Las productoras saben que un proyecto con Ande y Kerem sería un éxito de taquilla, así que no descartaría que estén haciendo todo lo posible para que esto suceda, incluso ofreciéndoles contratos millonarios y libertad creativa. Y cuarto, porque el tiempo cura todas las heridas. Quizás la distancia y la reflexión les han permitido ver las cosas con perspectiva y darse cuenta de que lo que tenían era demasiado especial para dejarlo ir. Pero, ¿cuál es el deseo secreto de Ande? Aquí es donde entramos en terreno especulativo, en el reino de la imaginación y las teorías conspirativas. Podríamos pensar que el deseo secreto de Ande es simplemente retomar su relación con Kerem, volver a sentir esa conexión única que compartían, revivir los momentos felices que vivieron juntos. Después de todo, se les veía muy enamorados y quizás se arrepiente de haber terminado la relación. O quizás su deseo secreto es demostrarse a sí misma que puede superar los obstáculos y construir una relación duradera con Kerem, a pesar de las presiones mediáticas, las críticas de los haters y las expectativas del público.
Otra posibilidad es que el deseo secreto de Ande sea simplemente seguir creciendo como actriz y como persona. Quizás trabajar con Kerem en un nuevo proyecto sería una oportunidad para desafiar a sí misma, explorar nuevos registros interpretativos y demostrar su talento en un rol diferente. O quizás simplemente quiere seguir siendo amiga de Kerem y mantener una relación cordial, a pesar de la distancia y la ruptura. Sea cual sea el deseo secreto de Ande, lo cierto es que Kerem juega un papel importante en su vida. Y viceversa. Ambos se han influenciado mutuamente, se han apoyado en sus carreras y han crecido juntos, tanto personal como profesionalmente. Por eso, no es descabellado pensar que una reconciliación o un nuevo proyecto juntos sea posible. La pregunta es, ¿están listos para dar el siguiente paso? Ahora, hablando un poco más sobre Kerem, ¿qué podemos decir de él? Desde su separación con Ande, Kerem también ha estado bastante activo en su carrera. Ha participado en proyectos internacionales que le han abierto puertas en otros mercados, ha explorado su faceta como productor creando contenido innovador y ha demostrado ser un hombre multifacético y talentoso. Se le ha visto incluso involucrado en causas benéficas, mostrando su lado más humano y comprometido. Pero al igual que Ande, Kerem también ha dejado algunas pistas en el camino, señales que nos hacen pensar que aún tiene a Ande presente en su corazón. Se le ha visto interactuar con publicaciones de Ande en redes sociales, aunque de manera discreta, dándole me gusta a sus fotos y comentando con emojis sutiles. También ha hablado en entrevistas sobre la importancia de las segundas oportunidades, sobre el valor de las relaciones pasadas y sobre la posibilidad de encontrar el amor verdadero más de una vez. Y al igual que Ande ha coincidido en eventos públicos con ella, aunque han evitado ser fotografiados juntos. ¿Será que ambos están jugando al mismo juego? ¿Será que ambos se están enviando señales secretas a través de los medios? ¿Será que Kerem también está esperando una segunda oportunidad con Ande? ¿Será que él también tiene un deseo secreto de volver a trabajar juntos, de revivir la magia que compartieron y de demostrar que su amor puede superar cualquier obstáculo? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, la historia de Ande y Kerem está lejos de terminar. Su relación, sea cual sea su forma, sigue siendo un tema de interés para millones de personas en todo el mundo. Y mientras esperamos ansiosamente noticias sobre su futuro, podemos seguir disfrutando de su trabajo por separado y recordando los momentos mágicos que nos regalaron en asteriscos en Calcap Masterisco. Porque aunque su relación amorosa haya terminado, el recuerdo de su amor sigue vivo en nuestros corazones, en las redes sociales y en los vídeos de YouTube. Además, no olvidemos que tanto Ande como Kerem son personas jóvenes y talentosas que tienen mucho por delante. Seguirán sorprendiéndonos con su trabajo, seguirán inspirándonos con su historia y seguirán siendo un ejemplo de éxito y perseverancia. Y quién sabe, quizás en el futuro nos den la alegría de verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida real. Nosotros, por supuesto, estaremos aquí para contárselo todo. Pero mientras tanto sigamos atentos a las señales, sigamos analizando las pistas, sigamos soñando con una reconciliación y sigamos creyendo en el poder del amor. Porque al final, el amor es impredecible, es caprichoso y puede sorprendernos en cualquier momento. Y si hay algo que hemos aprendido de la historia de Ande y Kerem, es que nunca hay que perder la esperanza. Ahora bien, antes de que me empiece a poner demasiado sentimental y a recitar poemas de amor, vamos a recapitular un poco lo que hemos visto en este vídeo, porque ya llevamos un buen rato chismoseando. Primero, recordamos cómo surgió la magia entre Ande y Kerem en asteriscos en Calcap Masterisco y cómo su relación se convirtió en un cuento de hadas moderno. Luego analizamos las razones de su separación y cómo ambos siguieron adelante con sus vidas, aparentemente por caminos separados. Después exploramos las señales y los rumores que indican una posible reconciliación o un nuevo proyecto juntos, incluyendo las indirectas en redes sociales, las coincidencias en eventos y las declaraciones de sus allegados. Y finalmente reflexionamos sobre el deseo secreto de Ande y sobre el futuro de su relación con Kerem, dejando la puerta abierta a todas las posibilidades. En resumen, la historia de Ande y Kerem es una montaña rusa de emociones, un culebrón turco en la vida real que nos tiene a todos en vilo, esperando el próximo capítulo. Pero a pesar de los altibajos, seguimos creyendo en su amor y seguimos esperando una segunda oportunidad. Porque al final, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor con final feliz? Y hablando de amor, quiero agradecerles a todos ustedes, mis chismosos favoritos, por ver este vídeo hasta el final.
Su apoyo incondicional, sus comentarios ingeniosos y sus likes entusiastas son el motor que impulsa este canal y nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre sus celebridades favorita. Los quiero muchísimo. Son los mejores fans del mundo. Ahora cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes sobre todo este chisme. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Cuál creen que es el deseo secreto de Ande? ¿Les gustaría verlos de nuevo en pantalla? ¿Tienen alguna teoría conspirativa sobre su relación? Quiero saber sus opiniones. Además, si tienen alguna otra información sobre este tema, algún chisme jugoso que no hayamos mencionado, no duden en compartirla en los comentarios. Aquí nos encanta el chismecito colaborativo. Mientras más, mejor. Y para finalizar este vídeo con broche de oro, con un toque de misterio y con la promesa de más chismecito en el futuro, no olviden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de todo este drama romántico, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismecito jugoso, porque aquí somos los primeros en contárselo todo. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos. Besos. Y no dejen de soñar con el reencuentro de Ande y Kerem. Ciao, ciao.